Excelente tarde, día, noche, madrugada, donde estés viendo este contenido, mente, estés cursando. Una de las tantas limitantes y condicionantes que tiene el ser humano para poder expresarse y llegarse a conocer en su día a día consiste en un tema muy fundamental que no es abordado con la seriedad ni con la maestría suficiente. Y todavía falta mucho que explicar y abordar a cada tópico de cada ser sintiente que está experimentando de una u otra forma lo que a continuación vamos a abordar. El tema del perdón. Resulta fácil confundir entre el perdón y la disculpa, entre la culpa y la responsabilidad. En este momento, si tú eres de los que les da todo a sus hijos a manos llenas, de los que evita llamarles la atención de forma correcta, por supuesto, por cualquier desaveniencia que hagan, por cualquier comportamiento inadecuado que realicen en público o en privado, y exentas de la reprimenda adecuada, determina si estás dando todo eso, si estás siendo laxa en la educación para con ellos, porque te has desarrollado para con la comunicación que emprendes con él, por culpabilidad, porque te sientes culpable de que lo dejaste solo en alguna temporada dentro de su infancia. O bien, si eres una persona que quiere rescatar su familia y cometiste algún tipo de infidelidad o algún tipo de acción inadecuada y en estos momentos se te da la oportunidad, o más bien tú te la das, pero estás siendo atacado y recordando a cada momento esa falta cometida y tú consideras que te mereces que cada vez se te esté recriminando y recordando aquello que hayas hecho, pese a que ya lleves años que lo hayas expulsado dentro de tu conducción. Si eres de esas personas que permite que su dignidad sea pisada por recordarle constantemente las faltas cometidas, este video es para ti. El contenido de este audio discierne y separa por completo la culpa de la responsabilidad. Te va a contribuir a comprender la diferencia entre pedir o dar perdón a pedir o dar disculpa. Porque algo fundamental existe a este respecto y me encantaría, como no tienes idea, que lograras rescatar la esencia de este pequeño brevario que transmitimos. Fundamental para todo aquel que busca sanar, fundamental para todo aquel que busca recuperar la contundencia para con el conocimiento de sí mismo y la reforma dentro de su hogar. Pero jamás la contundencia se va a lograr si no tienes fuerza y dignidad para operar la enseñanza y la rectificación en conjunto con la depuración correcta que se necesita en cada ser sufriente. De todo corazón anhelo que este contenido te sea trascendental. Hasta luego, mente. Instrucciones del bloque 2. Inciso A. El perdón. La etimología de perdón es sumamente reveladora. El prefijo per significa total o acción completa. Donare, por otro lado, significa regalar. Disculpa proviene de dis, que significa separación. La palabra culpa significa falla. Es importante hacer estas dos diferencias, porque por medio del pensamiento profundo el ser humano deja de catalogar como sinónimos a dos conceptos aparentemente iguales en su función. La filosofía ha otorgado al perdón la intención de un acto delicado e intenso de decisiones u omisiones erráticas propias que generan efectos adversos en uno mismo y en los demás. Mientras que para la disculpa se enseña en la sutilidad de la doctrina iniciática que se emplea cuando las decisiones u omisiones generadas se realizan sin intención de generar un efecto adverso desagradable con dolo. Ya que hay que aclarar, en ocasiones para que un individuo aprenda, se debe generar determinados ambientes desagradables para él y así aprender específicamente alguna lección de vida. ¿Cuándo pedir perdón y cuándo pedir disculpas? Es realmente sencillo. La mente inferior,
invadida de personalidad, evita ejecutes lo que deba hacerse. Pero antes, el perdón y la disculpa se otorga o se pide. Para la mente inferior, el perdón y la disculpa tanto se pide como se otorga, y hasta en ocasiones la exige. Para la mente superior, el perdón y la disculpa se otorga, pero la cuestión no es así de sencilla. Quien pide o exige el perdón o la disculpa se posiciona en una relación de amo. Sin embargo, esto es ilusorio. Quien pide o exige es en realidad esclavo, ya que si su solicitud o exigencia no es solventada a su favor, la persona vivirá con resentimiento, o por lo menos incómoda o inconforme con la situación, siendo presa de esa baja vibración. Por otro lado, quien da u otorga el perdón o la disculpa se posiciona en un rol de esclavo. Pero esto, de igual forma, es aparente, ya que quien opera el perdón o la disculpa lo hace previamente para consigo mismo antes de externarlo a su infractor. Y sin importar el perdón o la disculpa le sea aceptada, no altera en nada su propia conciencia, porque se hace responsable de su falta u omisión. Esto no solo a nivel especulativo o mental, el perdón o disculpa se ejecuta en todos los niveles que componen al ser. Quien otorga el perdón o la disculpa no es amo, sino soberano de su tranquilidad y ecuanimidad. Cuando el infractor no opera el perdón o la disculpa, el daño es para sí mismo. La falta de valores y la autovaloración trae como resultado la hipocresía y el cinismo, y con ello el repetir los patrones de conducta que sumen al individuo en la miseria. La víctima debe perdonar o disculpar al infractor antes que éste externe su concientización al error o falla que cometió. Operar el perdón es sumamente difícil cuando se está exento de interiorización de ley y enseñanza. Por eso es que no todos tienen la capacidad de perdonar o disculpar según corresponda. En ocasiones es sumamente difícil comprender la utilidad de la adversidad, ocasionada de forma natural o por un tercer individuo. Pero lo que jamás debe caer el iniciado es en la resignación conceptualizada. La palabra resignación viene del latín y significa volver con intensidad, al signo. Esto es el concepto de esta palabra. Ahora, el prefijo re también significa oposición, de tal forma que si regresas a tu signo, será para que al salir de este periodo puedas oponerte a todo aquello que permita o que permitías te hicieran daño. La conceptualización de resignación es bien conocida. Aceptar las cosas porque no queda de otra. Esto para un iniciado no tiene cabida. Solo que toma en cuenta que en determinados sucesos adversos su explicación la podrás comprender años o vidas más adelante de donde te encuentres ahora. La idea de la palabra resignación es el periodo hermético, es decir, el tiempo y espacio destinado para ti mismo a la meditación con fines instructivos para ti mismo, sin factores externos que te alteren. El periodo hermético de los iniciados se puede apreciar de distintas formas, tal como en los 9 templarios, Jesús en el desierto, Buda en el bosque, Pitágoras en sus múltiples iniciaciones, Yogananda en su travesía para sanar, etcétera, etcétera. El periodo hermético no es momento para deprimirse, muy por el contrario, es un espacio para sanar, renovarse y reinventarse. No confundas un periodo hermético con depresión. Las causas que evitan se opere el perdón o la disculpa son diversas. Las más comunes son: 1. Ego inferior. Cuando sientes que pedir perdón te coloca en una posición inferior. Cuando no tienes la humildad suficiente para reconocer tu equivocación. 2. Falta de interiorización de ley y enseñanza. 3. Evasión del sufrimiento. 4. Minimización del sufrimiento. 5. Lazos afectivos con el agresor o con el agredido. 6. Ausencia de lazos afectivos entre agresor o con el agredido. 7. Plena ignorancia. 8. Seguimiento a falsas doctrinas o frases de metafísica absurda, como aquella que dice que el tiempo lo cura todo. Para que quede más claro, la posición de amo-esclavo dentro del perdón o las disculpas cesa cuando el infractor, como el afectado, comprenden la necesidad de perdonar y perdonarse por el acontecimiento. La sociedad y los individuos tienden a estigmatizar las faltas y sin importar el individuo se encuentre operando lo conducente para rectificar la estigmatización social, tiende a ser muy intensa.
Existe una tremenda necesidad por ver arder al infractor, que en vastos casos, dicha estigmatización evita el infractor tenga la voluntad para rectificar. La victimización es un efecto recurrente en quien gusta sentirse especial por haber experimentado determinada adversidad. Aquí es sumamente interesante el origen de la palabra víctima. Esta significa, muy contrario a lo que piensa el vulgo, estar en honor. Una víctima era un animal o persona que era ofrecida a los dioses en sacrificio. Recuerda el origen de la palabra sacrificio. Es necesario entender que hubo un tiempo en que las víctimas eran dadas en sacrificio con una preparación espiritual plena, seleccionando los animales y personas bajo un escrutinio muy detallado. Cuando la casta sacerdotal degeneró, las víctimas podían ser cualquiera sin importar procesos para su labor. La vida iniciática prepara a sus miembros para ser víctimas de la gran obra. Medita a profundidad estas palabras y sal de la masa. De tal forma que una víctima era un alto honor. Así entonces, la conciencia antropológica ha traído hasta nuestros tiempos la victimización. Psicológicamente esto es bastante revelador para cualquiera. Quien caiga en victimizaciones quiere tener la atención de la gente, quiere sentirse especial. Incluso hay ocasiones entre las charlas entre víctimas que luchan por ver quién ha sufrido más. Hay personas que lo único importante en la vida que les ha ocurrido son adversidades. La victimización es un intento, a veces con éxito, de llamar la atención de la gente mucho más de aquellos a los que ama o dice amar. La victimización también es una forma de evadir alguna falta cometida en el pasado, revirtiendo así los efectos estigmáticos sociales o familiares en una mamá que nunca estuvo al pendiente de sus hijos, en un padre ausente, en un hijo que nunca aprovechó sus oportunidades, etc. El que se victimiza busca, en determinadas ocasiones, que no le echen la culpa por sus miserias, por sus imperfecciones, por su ignorancia. Ah, pobrecito, ¿verdad? Es por ello que el maestro es crudo en su enseñanza. Si la persona que recibe su instrucción se ofende, será responsabilidad del mismo. Para perdonar debes considerar la intencionalidad, la intensidad, la ignorancia, la alevosía, quién o qué lo ocasionó y sus efectos. Asimismo, el aprendizaje que se obtiene de esto. Y, lo más importante de todo, la propia responsabilidad en el suceso, porque después de todo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién le pegó y escupió al noble Buda? ¿O el Buda mismo por traer al cuerpo? El que echa culpas siempre tiene la causa de su miseria, hasta el quien victimiza. Que porque soy tu madre me debes amar, que porque soy tu padre me debes respeto, que porque soy el hermano mayor o soy la jerarquía mayor me debes perdonar todo, porque todos somos imperfectos. Pues no se trata de eso, no se trata de exigir, no se trata de evadir la responsabilidad, se trata de hacer frente ante la propia ignorancia. Y si ello en el futuro te obliga a sentirte solo y más miserable porque tú misma ocasionaste o tú mismo ocasionaste que la gente se alejara de ti, entonces acepta porque tú lo provocaste. Y cuando las cosas se generan por propia decisión, hasta fiesta debes hacer. Ley y enseñanza.